sorpresas ha escuchado usted desde el lugar? Sorpresas positivas. ¿Qué cosas ha usted notado que tal vez hay algún comentario de los administradores o del personal o de las mismas personas adultas mayores que ustedes digan, mira, si tal vez este camino de la pandemia, aunque haya sido tan duro, si no hubiera pasado, bueno, ¿qué cosas han pasado positivas? Bueno, definitivamente los desafíos, porque esto ha sido un desafío, tienen que sacar las cosas buenas, ¿verdad? Las cosas buenas que tenemos, porque hay que actuar rápidamente. Y las decisiones que se han tomado han sido, como les decía anteriormente, en pro de los señores. De hecho, tengo aquí un video, es lo que te digo, ¿verdad? Los mismos señores no sabían que ellos podían hacer esto. Entonces, con el permiso de él, no voy a dar el nombre, pero mira, no sé si logras ver. Dígales algo. Si no se logra ver muy bien. A mí me gusta. Estoy comiendo fruta. Vea. Voy a ponerlo muy rápidamente. Dígales algo. Escucha. Dígales algo. No, doña Fanny, no se ve. A mí me gusta. Estoy comiendo fruta. Bueno. Vea, es un señor, Ajá. ¿verdad? Que le dice, diga algo, le dice el muchacho, el funcionario. Estoy bien, dice, estoy comiendo frutas. Y es un señor que lo que te digo, para él interactuar con un aparatito de estos es totalmente anormal, ¿verdad? Lo que para nosotros ya es pan de todos los días, agarrar un celular y comunicarnos con hasta con gente en otros países, familiares en otros países, para ellos no ha sido normal. Entonces, esta pandemia los ha llevado a ellos a descubrir que también pueden hablar a través de un aparatito, que pueden ver a los familiares a través de un aparatito, que lo que yo les decía ahora, el compromiso que nosotros hemos visto en el personal, ha sido ahora todavía mayor. Entonces, lo que vos decías, Eddie, sale a la luz el verdadero cariño o carisma que hay en cada funcionario para con un adulto mayor, que a veces ni lo conocen. Tal vez para vos darle un gesto de cariño a tu mamá, a un tío, a un abuelito, en esa edad no es difícil, pero para una persona que no conoce a esos señores, ¿verdad? Y verlos uno tratándolos con ese cariño tan lindo, tan sincero, es contagioso, lo que yo te decía. Y esta pandemia, como lo decía doña Laura, ha traído una familiaridad mayor, ha despertado un sentido de familiaridad mayor, ha despertado el que yo puedo dar más de lo que daba. Entonces hay gente, mira, nosotros hemos vivido la experiencia con nuestros colaboradores de que se quedan más horas solo por ayudar, que todos los lineamientos los han acatado. No hemos tenido inconvenientes con respecto al cumplimiento de los lineamientos, que se vuelve tan importante en esto. La comunidad definitivamente, las donaciones, mira, hemos vivido algo tan sobrenatural, pero sobrenatural, que llegan donaciones, ¿verdad? Y es por lo que estamos hablando, porque la gente cree en estas nobles causas. Todos creemos en esto, ¿verdad? Es como cuando se solicita ayuda para niños, igual, ¿verdad? Todos hemos sido niños en algún momento, o todos tenemos niños, o que ya son grandes, pero han sido niños en algún momento.
Y ahora nos toca que vamos a ser adultos mayores en algún momento. Entonces hay mucha gente consciente con respecto a eso y no paran las ayudas. Que se necesitan, sí, porque es de todos los días, ¿verdad? Y seguimos ahí con nuestros brazos abiertos a todas aquellas colaboraciones y ayudas que la gente quiera dar, porque lo hacen con respeto y con cariño, ¿verdad? Y claro, porque saben la situación. Precisamente esa, para finalizar, esa es la última, queremos redondear, digamos, la entrevista o el conversatorio ahí, ¿verdad? Desde las funciones que ustedes generan, tanto en la junta directiva, en la red de cuidado, en los hogares propiamente. Si la ciudadanía quisiera apoyar de alguna forma, de todos los aspectos que hemos hablado, ¿verdad? Porque ha sido un abordaje, o hemos tratado de verlo como un abordaje más integral, ¿verdad? La parte económica, la parte emocional, la parte también presencial, la parte ambiental inclusive, ¿verdad? Que si la ciudadanía quisiera apoyar, ¿de qué formas le podemos decir a la ciudadanía, qué formas concretas le podemos decir que se acerque, tanto a la red de cuidado, al hogar Albernia o al hogar Nuestra Señora de los Ángeles, y en general tal vez un mensaje final también de cómo estar más presentes para las personas adultas mayores que tenemos, no solo cerca como seres queridos o queridas, sino también en la calle, en la iglesia, en la pulpería, en el supermercado, ¿verdad? Entonces, es un poco larga como la pregunta, pero en general a los hogares y también, digamos, a nivel personal, ¿qué mensajes podemos decir a la ciudadanía? Bueno, pongamos atención en esto y esto. ¿Cómo podemos colaborar? ¿Cómo podemos acercarnos de una mejor manera? Laura. Sí, gracias, Eve. Bueno, me parece importante como para, de parte del hogar de ancianos, hacer como un cierre. Primero agradecer este espacio. Estas son oportunidades para que la comunidad conozca un poquito más el trasfondo que tienen las instituciones como los hogares de ancianos y las redes de cuidado. Como lo dijo doña Fanny, tanto el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor como la Junta de Protección Social son nuestros entes proveedores de recursos. Sin embargo, estos recursos no alcanzan a un 100% para cubrir los gastos que necesitan estas instituciones. La Junta de Protección Social, por ejemplo, nos da un presupuesto gracias a toda esa lotería que la gente compra, que ahorita ha disminuido enormemente. Entonces, si ustedes creen en la Junta de Protección Social, compren lotería, por favor, compren, porque yo doy fe de que ellos nos hacen llegar los recursos. Pero si no hay venta de loterías, no hay recursos. El Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor se ha mantenido hasta el momento, manteniendo sus recursos tal cual. Desde el 1 de enero del 2020 no ha habido ninguna disminución, pero como les digo, las instituciones como el Hogar Albernia y muchos otros hogares necesitan de un poco más, y de ahí es donde hacíamos actividades. Al no poder hacer actividades, todo lo que las personas quieran colaborar suma, desde abarrotes, donaciones en especie, comida, artículos de higiene personal, artículos de uso cotidiano, cremas, presto barbas, champú, jabón en polvo, todo esto suma. Y donaciones económicas también son importantes, porque nosotros tenemos que mantener una planilla de cuidadores. El hogar no puede cerrar sus puertas en este momento porque de nosotros dependen los adultos mayores, que en un 90% son adultos mayores de escasos recursos o riesgo social. Creo que una manera de estar identificados y de tener
una respuesta de agradecimiento a todo lo que la comunidad y a todo lo que las personas pueda dar es siguiendo, en el caso del Hogar Albernia, la página de Facebook Hogar para Ancianos Albernia. Nosotros, en agradecimiento a lo que las personas nos dan y que nosotros también tenemos que entregar un granito de arena, estamos constantemente publicando talleres, capacitaciones, evidencia de todo lo que necesitamos. El Facebook es una herramienta en este momento para que las personas puedan identificar nuestras necesidades. Así que si pueden visitar el Facebook, hágalo. Si necesita comunicarse con el hogar, puede hacerlo al número de teléfono 2268-8591, o bien puede comunicarse también al celular 8861-6895, que es el mismo celular donde se pueden recibir donaciones por Simpe Móvil, 8861-6895. Y no importa lo que las personas quieran hacernos llegar, porque como les digo, todo suma, todo suma. Ahorita estamos iniciando con la campaña navideña, ya viene Navidad, entonces no podemos simplemente decir, hay pandemia, no hay Navidad. No, todos los adultos mayores del hogar, todos los adultos mayores de la comunidad esperan la Navidad, que va a ser una Navidad particular. No significa que no la podamos celebrar. Entonces vamos a estar haciendo también una campaña navideña. Por favor, pónganse en contacto. Creo que es muy importante, y agradecerle a la municipalidad no solo por el apoyo hoy en esta transmisión, sino porque yo puedo dar fe de que la alcaldesa me ha llamado y me ha preguntado específicamente cómo estamos y qué necesita, en qué podemos ayudar, y eso se agradece muchísimo, porque esas llamadas lo hacen sentir a uno que no estamos solos, que hay un compromiso de muchas personas en medio de lo que está pasando. Igual, si usted no tiene recursos, si usted no tiene arroz para compartir, no importa, un mensajito, una llamada telefónica, mire, yo quiero hablar con un adulto mayor, yo quiero saludar a un adulto mayor, yo le paso el teléfono y esas palabras van a llenar también una necesidad. Entonces, creo que así resumo un poquito todo lo que nosotros en este momento solicitamos. Y buenas noches y muchísimas gracias. Muchas gracias, Laura. Ahí está en cintillos, en mensajes, los números que acabas de brindar. Y bueno, me consta, porque también está en Instagram, me consta que todo lo que hacen lo van transmitiendo, y eso también genera como una sensación de transparencia, ¿verdad? Como en que cada cosa que se va publicando, la van haciendo, inclusive de arteterapia, ¿verdad? Hay un montón de cosas que tuvieron que reinventarse, ya con mascarilla y con caretas y con muchas cosas, pero que algo se sigue haciendo, y como decís vos, la vida continúa, el espacio sigue, y entonces hay que seguir caminando. Antes de darle paso a doña Fanny, don Eduardo Méndez dice: el gobierno debe reconocer el valor público que generan los hogares de larga estancia en la mitigación del COVID-19. Por la maravillosa gestión realizada, se evitó que en Costa Rica tuviéramos las imágenes europeas de sufrimiento de las personas adultas mayores. Y definitivamente creo que ese ha sido un esfuerzo de mucho compromiso, me parece, de mucha perseverancia. Y se demuestra. Y saludos a Eduardo. Saludos a Eduardo. Yo conozco también de reuniones precisamente para el trabajo con las personas adultas mayores. Y bueno, Fanny, ¿cómo podemos colaborar con el Hogar Nuestra Señora de los Ángeles? ¿Qué otras cosas se puede acercar la ciudadanía para el trabajo con los adultos mayores de ahí? Mira, me permito solicitar con todo mi corazón las oraciones. Creo que, como inicialmente se habló, todos somos impotentes ante cualquier desafío, pero cuando tenemos la fortaleza dada por Dios, Él nos va a dar el camino y va a acercar a los ángeles, a las personas
que nos van a bendecir. Pero todo es a través de la oración. No podemos dejar eso de lado. Ruego por esas oraciones. He visto la mano de Dios palpablemente en el hogar Nuestra Señora. Igual, el 2268-8462 es el teléfono del hogar, y el 8881-9349 lo ofrezco. Yo soy la fiscal de la Junta Directiva. Lo ofrezco para cualquier información que las personas necesiten. Estamos trabajando bajo el marco de la transparencia. No, gracias a Dios, no hemos sufrido nada anómalo en el hogar. Hemos visto el abastecimiento, ¿verdad?, por parte de Dios y de las instituciones. Pero como dice doña Laura, y me sumo a eso, se sigue necesitando. Entonces todas las ayudas cuentan. Una caja de leche, una bolsa de lo que gusten, porque eso la gente lo hace de corazón. Nadie da una donación por obligación. Cuando la gente hace donaciones es porque creen en el proyecto, porque creen en lo que se está haciendo ahí, y lo hacen de corazón. Entonces todas las donaciones son bienvenidas. Externo mi agradecimiento una vez más a la municipalidad, a la comunidad en general de San Isidro, de San Josecito, de Concepción, de San Rafael, de Santa Cecilia, porque el hogar Nuestra Señora es conocido aquí por todos los lugares del cantón, y les agradezco a todas estas personas ese apoyo, ese acercamiento que han tenido, de apoyo, ¿verdad?, de respeto hacia la institución, hacia los señores. Tal vez no se pueden acercar como quisiéramos, ¿verdad?, que se hagan presentes en la institución. Ahorita nosotros tenemos señores de mucho cuidado porque ya están muy mayorcitos, entonces tenemos que tener cuidado de qué actividad los ponemos a hacer, ¿verdad? Entonces tenemos que estar en pro de ese cuidado, y pero no deja de ser importante la manifestación de los familiares, como lo han estado haciendo. Y pues no, a todos ustedes el agradecimiento por este espacio. Y como les digo, les reitero, nuestros brazos están abiertos a la comunidad en general, y lo que Dios tenga bien, ¿verdad?, que nos hagan llegar, es una bendición, es un regalo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ambas por representar dignamente y muy honorablemente las dos instituciones. Creo que la comunidad pues ha manifestado también el agradecimiento para las personas adultas mayores y el cuidado que han podido dar. Muchas gracias y felicitaciones a el personal de cada uno de los hogares, el hogar Albernia y el hogar Nuestra Señora de los Ángeles, que en lo que he podido estar he palpado el compromiso, la sinceridad, ¿verdad?, el amor con el que también trabajan. Y bueno, gracias a las personas que acompañaron la transmisión. Hay algunas actividades que también preparó el hogar Albernia para esta última semana, creo, ¿verdad? Que ahí se estarán publicando, como decía Laura, sigan los Facebook, sigan las redes sociales, que ahorita es como lo más cercano, ¿verdad?, que podemos tener para podernos conectar con lo que está pasando. Igual, en cada uno de los dos hogares que hacen actividades a nivel interno, y también agradecemos ese cuidado a los familiares que también están cercanos a sus adultos mayores que están dentro de la institución, que probablemente no es fácil, pero ha sido una necesidad hacerlo de esta forma precisamente para cuidarnos, y como decía Eduardo, pues para no generar un brote, ¿verdad?, médico que después podamos lamentar, pues ha sido necesaria ese tipo de cuidado, ese tipo de medidas en este momento. Muchísimas gracias a ambas, gracias a los dos hogares, y bueno, estamos para servirles, y gracias a todos y todos. Igualmente.
el día de hoy. Gracias. Gracias, Hasta buenas luego. noches. Buenas noches. Buenas noches. Saludos.